El radón es un gas radioactivo que se produce de forma natural como consecuencia de la desintegración del uranio, presente en los materiales que constituyen la corteza terrestre. 3/4 partes de la radiactividad que hay en el medio ambiente proceden de diferentes elementos naturales, como la radiación cósmica, la radiación terrestre, el agua, los alimentos y otros. El ser humano lleva expuesto a este tipo de radiación desde sus orígenes. El radón viene de la desintegración del uranio 238, que es un elemento radioactivo de origen natural que se encuentra en el suelo. Lo que caracteriza al radón respecto a los otros descendientes del uranio es el hecho de que el radón es un elemento gaseoso. Al ser gaseoso tiene una movilidad muchísimo más grande que la de sus compañeros y eso es lo que le permite llegar con mucha facilidad o con relativa facilidad desde el suelo hasta salir fuera del suelo. El radón es un tipo de gas incoloro, inodoro e insípido que se encuentra en bajas concentraciones en el medio ambiente y tiende a concentrarse en espacios cerrados. La inhalación de grandes cantidades de este gas puede provocar problemas de salud. La principal fuente de radón es el terreno. Galicia, Extremadura y algunas áreas del centro de España, debido a su geología, son zonas con mayor capacidad de emanación de radón del suelo. Sin embargo, muy pocas viviendas de estas regiones presentan concentraciones elevadas de radón, ya que para ello deberían estar ubicadas sobre un terreno fracturado y poroso y tener unas características constructivas que facilitasen la entrada del gas. La cantidad de uranio que hay en un suelo depende de la naturaleza geológica del suelo. De cualquier forma, eso, siendo un parámetro importante, no va a ser el más decisivo. Juega también un papel muy importante el hecho de tener un terreno muy fracturado. El radón sale del terreno y entra en las edificaciones por distintas vías. Por las grietas de asentamiento que se forman en el suelo, a través de los forjados sanitarios, en las uniones entre suelo y paredes, y por las juntas de tuberías, desagües y sumideros. Como es un gas más pesado que el aire, tiende a acumularse en zonas bajas como garajes, sótanos o bodegas, que además suelen tener escasa ventilación. A medida que ascendemos en altura por la edificación, la posible concentración de radón disminuye radicalmente. Normalmente el radón va a tender a acumularse en las zonas bajas del edificio. Primero, por el hecho de que son las que están en contacto con el suelo y también debido al hecho de que el radón es un elemento pesado. Es más pesado que los elementos que forman parte del aire que nos rodea. El Consejo de Seguridad Nuclear recomienda no superar los 300 becquerelios por metro cúbico de concentración media anual de radón en edificios ya construidos o los 100 becquerelios por metro cúbico en edificios de nueva construcción. En la actualidad se están desarrollando técnicas cada vez más sencillas y eficientes para reducir las concentraciones de este tipo de gases en el interior de las construcciones antiguas. En las construcciones recientes es aún más fácil la introducción de medidas destinadas a la reducción de los niveles del gas. En el caso de encontrar concentraciones de radón importantes en un interior, existen soluciones que pueden conducir a su mitigación. Las acciones de mitigación de concentraciones importantes de radón básicamente se fundamentan en dos principios muy sencillos. O bien hay que evitar que el radón entre en el interior, o si ha entrado hay que darle una salida rápida. ¿De acuerdo? En un edificio de nueva construcción, el empleo de barreras de membranas impermeabilizantes que están actuando como barrera puede ser una solución muy eficaz. En el caso de edificios ya construidos, pues o bien lo que tenemos que hacer es extraer el radón que tenemos debajo de la placa o forzando la ventilación del forjado sanitario en el caso de que exista. Otra posibilidad, por ejemplo, sería el meter aire exterior y entonces por sobrepresión lo mismo evitamos que el radón pase del suelo al edificio.
Muchos de los materiales de construcción más habituales pueden exhalar radón, dependiendo de su composición. La cerámica, el hormigón, los yesos, los ladrillos, el granito o el basalto son solo algunos de ellos. Sin embargo, la cantidad de radón que aportan a la concentración total del gas en el interior de una edificación es muy baja, apenas entre un 2,5% y un 20% del total. En general, en promedio, esta contribución va a ser relativamente pequeña, ¿de acuerdo? Del orden del 10% de lo que la Directiva Europea de Protección frente a Radiación Natural establece como límite de actuación. Además, esta cantidad se va a ver todavía más reducida cuando tratemos con materiales, como suele ser el caso de los materiales que se utilizan para revestimientos interiores, que están tratados, ¿de acuerdo? Que bien tienen superficies pulidas o tienen algún tipo de revestimiento. En este caso, esa concentración va a ser todavía más pequeña. Si un puesto de trabajo presenta algún riesgo de exposición a radón, se controlan sus niveles mediante sencillas mediciones periódicas en los lugares de trabajo. En el sector del granito, somos pioneros en el control de las condiciones ambientales de nuestras fábricas y en la evaluación de los distintos puestos de trabajo. El 100% de las mediciones realizadas se encuentra muy por debajo del nivel recomendado y el 30% de las mediciones no detectan concentración alguna de radón en las instalaciones de trabajo. El granito es un material seguro respecto a la emanación de radón, tanto en su ciclo productivo como cuando se utiliza como material de construcción o de decoración en una vivienda. Una cosa que también es importante y que también puede tranquilizar muchísimo a la gente que le preocupe saber cuál es el nivel de concentración al cual está expuesto es que después de una obra de mitigación también se pueden realizar medidas que nos evalúen exactamente cuál es la eficiencia de la actuación. Por lo tanto, no tenemos por qué tener miedo a esta exposición. El Centro Tecnológico del Granito ha estudiado la radioactividad de 50 variedades diferentes de granito, demostrando que el 100% de las muestras cumplen la normativa vigente para su uso en construcción.